Ya has visto lo que son las excepciones. Estas las podemos manejar cuando ocurren, pero también podrás evitar directamente que ocurran mediante la validación de datos, lo que veremos en este capítulo. La validación de datos es el proceso de comprobación en el que se verifica que los datos cumplan con los requisitos especificados. Gracias a la validación podremos procesar datos más precisos, íntegros, consistentes, reduciremos el tiempo y gasto de recursos, ofreceremos una mayor seguridad, etc. Gracias a la validación, la calidad de los datos mejora, ya que podemos tener un control preciso sobre cómo se manejan. El tiempo y gasto de recursos se mejora en ciertas validaciones, al evitar que se procesen y manejen ciertas excepciones. Y además que se tengan que realizar tareas extra con un coste de tiempo de ejecución y recursos del propio sistema. En cuanto a seguridad, esta se puede mejorar al controlar ciertos tipos de datos. Podemos evitar que alguien con malas intenciones, o por accidente, comprometa la seguridad del software, o incluso si llegase al sistema. En programación hay muchos tipos de validaciones para diferentes casos. Algunos como la validación de longitud, validación de rango, de tipo de dato, etc. A continuación vamos a ver un par de métodos para manejar validaciones, con ejemplos prácticos. Lo haremos por un lado mediante el manejo de excepciones y con una flag, que podemos traducir al español como bandera. Por aquí tienes una sintaxis general de lo que sería una posible validación mediante el manejo de excepciones. Por un lado intentaremos validar algo en el bloque try y si esto no valida se pasará el flujo de ejecución al bloque except, que manejará la excepción que ha producido el código que no ha validado. Veremos ejemplos prácticos para utilizar esto. Otra forma de plantear la validación es mediante una bandera. Una bandera es una variable con un valor booleano que va a servir de indicador para marcar el estado de la validación. Hay diversas formas o sintaxis de hacer las validaciones. Yo te iré enseñando unas cuantas en este capítulo, pero por supuesto no las tomes como las únicas formas correctas que existen. Esta es una posible sintaxis que puedes utilizar para validar con bandera. En esta sintaxis tenemos una bandera que indica que por defecto el estado de la validación es falso, que no la ha pasado. Es decir, hasta que no se comprueba la validación es negativa. Después en el código hay un while not, que se ejecutará indefinidamente hasta que la bandera pase a un estado verdadero. Es decir, mientras la bandera no valide, seguimos intentando hacer esto de la validación. Una vez la bandera pase a estado verdadero, true, la validación concluirá y saldremos de este bucle, habiendo validado. Para que la bandera pase a un estado true, es necesario que la expresión del if sea true. Mientras esto no ocurra, se seguirá ejecutando el código del else. Y digo que la expresión del if tiene que ser true porque tenemos ahí la bandera que se cambia a estado true en el propio if. Ahora que ya tenemos dos formas distintas de validar cosas, empecemos a ver validaciones específicas con ejemplos prácticos. Comencemos con la validación de tipo de dato. En este tipo de validación manejaremos validaciones con tipos de datos como los int, float, str, etc. Vamos a hacer esta validación de tipo de dato con manejo de excepciones. Empecemos este ejemplo con una sola línea de código. Una entrada de datos de tipo int. Ejecutamos este código y ponemos una letra. Nos sale un value error. La excepción value error ocurre cuando se pasa un valor de entrada incorrecto. Por ejemplo, si a la función int no se le pasa un valor str con un número entero, se generará un error de este tipo. Pues lo has visto con una letra, pero también se puede producir con un valor decimal, de tipo float. Para empezar ya sabemos que tenemos que manejar este tipo de excepción que nos puede ocurrir. Lo haremos con un try except. Intentamos pasar esta entrada, pero en caso de que ocurra el fallo, manejamos ese value error. Bien, ponemos un valor 10, por ejemplo, correcto. Ponemos un valor decimal, 10,5. Me salta la excepción, debe ser un número entero, funciona bien. Y una letra, pues también, funciona bien.
Hemos manejado ese value error. Ahora, después del manejo, vamos a seguir con código posterior. Por ejemplo, un print a continuación. Un print que ya está fuera de este manejo. Vale, ahora, si ponemos una edad, si el número es entero, funciona bien. Pero vamos a poner, por ejemplo, 32,1. Aquí me aparece otra excepción diferente, name error. La variable edad no está definida. Aquí tenemos un problema. Si nos fijamos por aquí, me ha saltado la excepción value error al ponerle ese valor decimal. El valor debe ser un número entero. Y a consecuencia de esto, no se ha ejecutado nunca el bloque try. Por lo tanto, no se ha declarado nunca la variable edad. Y como consecuencia, en la línea 6, edad no está definido. Aquí podemos manejar esta excepción añadiendo otro conjunto try_except para este print. Por supuesto hay otras formas, pero te quiero llevar por aquí para que entiendas el punto. En el caso de que edad no llegue a estar definida, por lo que pueda ocurrir aquí, pues manejaremos esto, este name error. Y aquí podemos poner pass o informar de que se ha producido un error, lo que sea. Da lo mismo. Bien, ahora vamos a poner de nuevo 32,1, un decimal, para que ocurra esta excepción. El valor debe ser un número entero y ya está. Llegamos aquí a este except porque se ha producido ese name error en este punto. Se ha intentado pero no se ha podido. Y llegamos al pass, que lo que hace es no sacar nada. Vamos a informarlo mejor. Bien, 32,1. El valor debe ser un número entero. La variable nombre no se ha definido, ¿ves? Se está ejecutando finalmente esto. Te habrás dado cuenta seguramente que esta solución es muy pobre. Y al final vamos a tener un código que va a estar lleno de bloques try_except, try_except. Y va a ser un auténtico caos. Además de que la solución es pobre en el sentido de que no damos una buena salida alternativa. El programa no hace lo único que tiene que hacer, que es mostrarle un mensaje al usuario con la edad. Algo tan simple ya no lo hace, para empezar. Soluciona los fallos, los esquiva, por así decirlo, pero no cumple con su cometido. Tampoco se asegura el programa de primeras que el usuario introduzca ya una edad correcta. Pues bien, para solucionar esto, añadiremos un bucle indeterminado while true, que solo finalice cuando el usuario ponga un valor entero. Es decir, vamos a validar la entrada. Ahora sí que vamos a utilizar ya la validación de datos. Esto lo vamos a borrar, ya no lo necesitaremos. Y dejaremos este print así. Bien. Y lo que queremos validar es esto de aquí. Lo tabulamos. Y pondremos el while true arriba. Y aquí, importante, una vez se haya hecho la validación, tenemos que romper la ejecución del bucle para poder salir. Por eso aparecía esto aquí ensombrecido, porque no se iba a ejecutar nunca. Este bucle iba a ser infinito. Por mucho que pasásemos la validación aquí, seguiría otra vez preguntándomelo. Por eso este break es importante. Bien, ejecutamos, ponemos una edad correcta de tipo int. La validación podemos decir que se ha hecho correcta porque hemos puesto un valor entero. Y finalizamos por aquí el programa, sin problema. Ahora, que le pongo una edad con decimales, o una letra. El valor debe ser un número entero y me vuelve a pedir la edad. No me deja llegar a este punto sin haber introducido un int. Porque si esto produce una excepción, no se llega a ejecutar nunca
el bloque try y por lo tanto no se rompe nunca la ejecución del bucle. Y estaremos cada vez en ese except encerrados hasta poner la edad correctamente. Ahora ponemos una letra también. Lo mismo, debe ser un número entero. Pues venga, ahora sí, a la tercera, bien. Y salimos finalmente de ese bucle. Pues este programa, sencillito, no nos deja terminar el programa con un valor no válido, o proseguir, por así decirlo. No podemos salir de esta validación de aquí. Y aquí podemos tener mucho código, pero hasta que no se complete esto, nada. No continuamos. Y ahora vamos a ver un ejemplo práctico muy parecido al anterior, pero esta vez vamos a utilizar un método de la clase str de Python, el método isDigit, para comprobar si los valores de ese str son dígitos, son números. Este método va a devolver un valor booleano, true o false, en torno a si lo es o no lo es. Si el valor pasado como argumento contiene un str con todo dígitos, devuelve true, en caso contrario false. Es así de simple. Vamos a hacer la comprobación básica. Primero vamos a probarlo, cómo funciona, con un print. Tenemos ahí el str con un valor numérico y le vamos a poner isDigit, este método, de str sobre el valor. Pues nos dice sí, es dígito. Ahora, que ponemos un valor decimal. ¿Qué crees que va a pasar aquí? ¿Son todo dígitos o no lo son? Pues aquí vemos que no, false, porque este string lleva un punto. Y eso no es un dígito. Y aquí, por supuesto, si ponemos letras, también false. Sabiendo esto, podemos aplicar esto mismo a una validación con bandera. Si queremos validar que un valor sea un número entero, lo podemos hacer de la forma que verás a continuación. Ponemos la bandera con un estado false por defecto, que indicará que la validación todavía no se ha pasado. Aquí pondremos un while not bandera. Es decir, mientras que la bandera sea false. Esto es lo mismo. Que se vaya ejecutando. Pues aquí pondremos edad. Vamos a hacer un código muy parecido al anterior. Y en este caso no vamos a transformar. Vamos a poner un input con un str directo. Y aquí pondremos una condición. If edad, el valor string que se vaya a introducir por ese input, isDigit, entonces que haga esto. Y además nos tenemos que asegurar de que ponemos la bandera en estado true, es decir, que indicamos que la validación se ha completado. Con esto ya no se cumplirá la condición de bandera igual a false, que tenemos aquí, y saldremos automáticamente del bucle. Si no ocurre esto, exactamente así, entonces seguirá insistiendo el programa. Aquí tenemos ese else que nos va a avisar del fallo cada vez que ocurra. Vamos a probar. Introduzca su edad, le voy a poner un valor con decimales. No se cumple lo de edad isDigit, me daría aquí un false, entonces pasamos al else. Introduzca un número entero. Y como estamos en el bucle, pues otra vez para aquí. Venga, introduzca su edad. Lo intentamos de nuevo. Tampoco. Y ahora sí, funciona correcto.
Es otra forma diferente de validar, pero sin utilizar el manejo de excepciones. Aquí hacemos condiciones con una bandera. Y como está planteada esta validación, no necesitamos ni siquiera un break para salir, porque estamos basándonos en los valores booleanos de la bandera. Con la función predefinida type de Python puedes obtener el tipo de dato, clase a la que pertenece un objeto, como ya sabes. Un objeto como un int, un str o cualquier otro. En base a esta obtención se pueden utilizar condicionales para crear validaciones en base a tipos de datos. Y esto ya es muy interesante. Vamos a ver un ejemplo. Creamos una variable de tipo str. Y aquí vamos a crear una condición en base al tipo de dato. Esto recuerda que tengo las ligaduras activadas y es un doble igual. Si el objeto es igual al tipo str, entonces me dirá el objeto es una cadena. El intérprete, en cierto modo, lo sabrá, entre comillas. Y aquí ponemos else para el caso de que esto no sea así. Y además informaremos al usuario del tipo de valor que es el objeto. Si no es str, pero dime cuál es. Así hacemos un programa más funcional. El objeto es una cadena, por supuesto lo es. Entonces se ha ejecutado el if. Ahora ponemos un int. Pues me dicen no es una cadena y además me dice que es class int. Por otro lado, ya entrando en pequeños detalles, si quieres que la frase del else quede solo con el tipo de dato, en lugar de sacar class int, que nos saque int directamente, puedes utilizar el atributo especial llamado name, que contiene el valor de nombre del tipo de dato. Es decir, aquí, a type valor, le pondremos un punto para utilizar ese atributo, 2 guiones bajos, name, 2 guiones bajos, así. Y en este caso me saca simplemente el name, el valor de name. Esta es la diferencia, antes sacaba esto y ahora saca esto. Simplemente es un pequeño detalle para que sepas que tienes ese atributo para poderlo utilizar así. Esta forma de utilizar type parece funcionar bien, pero para este tipo de validaciones se suele recomendar el uso de la función predefinida isInstance. Ya verás que es una forma más limpia y más ajustada al lenguaje Python, podemos decir idiomática, o como algunos dirían, pitónica o pythónica. La sintaxis de la función isInstance es la siguiente. isInstance, y vamos a pasar 2 argumentos, que los tenemos por aquí. Object y class. En la parte de objeto hacemos referencia al objeto que queremos comparar. En la parte de clase haremos referencia a la clase con la que queremos comparar. Entonces, en esta comparación revisamos si el objeto pasado como primer argumento es una instancia de la clase pasada como segundo argumento. Si el objeto es instancia de la clase comparada, nos devuelve un valor true. En caso contrario, false. Veamos la diferencia entre ambos tipos de comparaciones. Este tipo de validación que hemos hecho con type nos puede quedar con isInstance de la siguiente forma. Esta condición la quitaremos y pondremos if isInstance y ya le pasamos recogiditos esos 2 valores. Valor, que es el objeto, de tipo int en este caso, y queremos compararlo con la clase str, por ejemplo. Si esto evalúa como true, pues se ejecutará el if, si no el else. El objeto no es una cadena, int, me salta esto, está funcionando bien. Y si es una cadena, entonces el objeto es una cadena. ¿Ves? Es otra forma de hacer lo mismo, pero se recomienda que utilicemos esta. Aquí, para hacer la validación, este type no pinta nada. Este type es solo informativo, que nos saca esto de aquí.
Pero para la validación en sí, para hacer la condición, se recomienda esto. Aunque también puedes utilizar la otra forma. En el siguiente ejemplo voy a crear una entrada validada con longitud. El usuario deberá introducir una contraseña de mínimo 8 caracteres. Si la longitud es inferior, no validará. Para conseguir esto podemos utilizar la técnica de bandera. Empezamos con esa bandera false, ponemos el while. Avisamos al usuario de lo que tiene que hacer en esta entrada y ya ponemos la condición del if. If len, vamos a medir la longitud del str pasado en la entrada. If len contraseña es mayor o igual a 8, entonces bandera será true, validará. Y aquí podemos avisar en la consola o no, podemos hacer la validación de fondo sin que el usuario sepa nada, perfectamente. Después de hacer la validación, si se ha hecho, avisaremos con este print. Bueno, aquí no habría que mostrar la contraseña, realmente tendría que ir con los asteriscos, censurada. Pero bueno, es para que entendáis el ejemplo. Probemos esta validación y vamos a poner una contraseña pequeña que no cumple con este mínimo. Pues me dice eso, la contraseña debe tener al menos 8 caracteres. Le pongo 8 o más y ahora sí ha validado. Contraseña establecida. Pero la contraseña no la podría establecer el usuario hasta que no cumpla con esta condición y quizás otras que pongamos. Como por ejemplo de que debe contener también algún símbolo, debe contener alguna mayúscula. Para terminar, veamos un ejemplo de validación de rango. Esta vez vamos a utilizar una validación múltiple, utilizando en conjunto las técnicas de bandera y el manejo de excepciones, para que veas que ambas cosas se pueden utilizar conjuntamente. Primero ponemos la bandera. Hasta aquí la validación de bandera normal, pero en este bucle vamos a incluir el manejo de excepciones sin ningún problema. Y aquí voy a poner un except. Listo. Parece muy complicado, pero es realmente fácil. Primero, con la bandera, vamos a certificar que se acabe poniendo en algún momento ese valor válido que queremos, en este rango de aquí. Mientras el usuario no lo cumpla, no saldremos. Y además, con el manejo de excepciones, lo que estamos mirando es que el valor introducido también no produzca una excepción. Porque si ponemos la bandera sola pero no manejamos excepciones, puede pasar que el usuario ponga, por ejemplo, una letra donde se espera un valor numérico, como aquí, y que me salga esa excepción value error o cualquier otra. Entonces manejamos esa excepción y luego además validamos el dato del usuario.
Aquí está manejado de manera general, pero podrías precisar más. Poner except, value error y demás. Escribe un número del 1 al 10. Pues pongo A y me dice ese no es un valor válido. Hemos ejecutado este except. Pero luego termina el bucle, la vuelta, y empezamos otra vez. Try de nuevo. Estamos aquí. Escribe un número del 1 al 10. Pues le ponemos 500, que se pasa de ese rango de validación. Dije un número del 1 al 10. Ha saltado esto. Aquí ya hemos controlado la validación de rango numérico. Pues bien, lo intento de nuevo y pongo un número que cumple esa condición. El número introducido es 7, hemos llegado aquí. Ya está. Ha validado y podemos continuar. Hay miles y miles de ejemplos que se pueden hacer para este tema. Podría estar aquí horas poniendo ejemplos. Sin embargo, tenemos que continuar con más temas. Ya tenemos que acabar esta tercera y última parte del módulo para poder empezar con nuevos temas. Lo importante de este capítulo es que hayas captado la idea, que sepas que se pueden hacer combinaciones entre las dos formas de validar y que puedes validar todo aquello que quieras controlar al máximo. Eso sí, necesitarás un poquito de lógica de programación enfocada en este punto, experiencia y también mucho ingenio en muchas ocasiones, para poder ver por dónde podría fallar el programa, por dónde podría manipular ciertas cosas el usuario y todo lo que te vaya surgiendo por el camino. Espero que te haya gustado este capítulo. Si es así, apóyalo como puedas para que siga subiendo mucho más contenido. Nos vemos muy pronto con el siguiente capítulo. ¡Hasta la próxima!